Vamos a orar. Amado Dios, yo sé, Señor, que tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros en esta mañana. Te pido, Señor, que por el poder de tu Espíritu, con la dirección de tu palabra, podamos comprender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Padre, danos entendimiento. Protégenos, Señor, de cualquier error. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte por un momento a recordar ese instante en tu vida cuando más necesitabas del apoyo de otras personas. Quizás te ha tocado sentir que el mundo estaba vacío, como una casa deshabitada, y lo que más anhelabas era escuchar una voz amiga que te dijera: todo va a estar bien, aquí estoy para apoyarte. Y no escuchabas nada. Quiero decirte que Jesús pasó por esa experiencia. Si a ti te ha pasado, Él te comprende porque a Él también le sucedió. Le sucedió en una noche oscura, en las afueras de la ciudad, lejos de las calles polvorosas y transitadas, lejos de las luces que brillaban en las ventanas de las casas. Se paseaba Jesús entre los olivos con algunos de sus amigos más íntimos. Personas con quienes había pasado casi todo su tiempo durante 3 años. Ahora había llegado la noche más importante de su vida y lo que él deseaba y anhelaba era recibir su apoyo en ese momento. Pero ellos se dejaron ganar por el sueño. Y justo cuando Jesús deseaba y quería que estuvieran orando con él, ellos más bien se quedaron dormidos. Y en el momento en que Jesús estaba llamándoles la atención, llegó el traidor. Llegó el discípulo que había acordado con las autoridades entregarles a Jesús. Y hoy vamos a leer el relato de ese momento. Vamos a aprovechar las próximas semanas que nos llevan hasta el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, para ver estos eventos de la noche anterior, la noche en que Jesús fue traicionado, y los vamos a ver un evento cada semana para tratar de entender mejor todo esto que sucedió en la vida de nuestro Señor. Ahora, mientras leemos la historia de su traición, quiero invitarte a enfocar tu atención en las 3 personas sobresalientes en esta escena, que son Judas, Pedro y Jesús. Mientras leemos la historia, observa sus motivaciones, observa sus palabras, observa sus reacciones. Vamos a leer la historia en Mateo 26, 47 al 56. Y esto es lo que nos dice. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué viene? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja.
Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. A los tres personajes principales de esta historia vamos a ponerles como apodos el astuto, el sincero y el condenado. Consideremos las motivaciones, las acciones y las consecuencias para cada personaje. Vamos a comenzar con una de las figuras más odiadas de la Biblia, que es Judas Iscariote. El camino que nos muestra Judas es el camino de la astucia. ¿Quién fue este Judas? Bueno, en los retratos que vemos de Judas siempre sale como una persona de apariencia muy desagradable. Casi siempre lo dibujan como si fuera muy de piel muy oscura, de una mirada muy calculadora, como que a las 20 leguas se nota que él es el malo de la historia. Mas, sin embargo, Jesús lo escogió para ser uno de sus 12 discípulos, los que estaban más cerca de él. Los demás lo aceptaron como uno de los suyos. De hecho, le tuvieron tanta confianza que a Judas le encargaron el cuidado de la bolsa común. Era como el que llevaba el chanchito donde todos depositaban su dinero. Hay una escena en la película de Jesús que fue hecha en los años 70 por Cruzada Estudiantil y Profesional, que me impactó enormemente cuando la vi por primera vez. Y esta escena es la escena donde Jesús está escogiendo a sus 12 discípulos. Es el llamado de los 12 discípulos. Y el actor que representa a Jesús en esta escena va escogiendo de la multitud que le está siguiendo a los 12 hombres que van a ser sus 12 discípulos. Y entonces cuando va caminando y escogiendo a los diferentes hombres, algunos los toca simplemente en el hombro o con alguna seña, o a otros los abraza. Y finalmente llega a Judas Iscariote. Y yo creo que nosotros, porque Jesús obviamente ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Entonces nosotros lo que haríamos quizás sería: hoy tú ven, así como que de mala gana, no quiero que vengas, pero es necesario, así que ven. Pero en la película Jesús se le acerca con una sonrisa de confianza en el rostro y le da un abrazo. Y cuando vi eso me pareció tan extraño y luego pensé, pero de seguro así fue. Porque Jesús le dio todas las oportunidades del mundo para ser como cualquiera de sus demás discípulos. Y aunque sabía que iba a terminar traicionándolo, sin embargo lo recibió y le dio toda esa confianza. Y esa es la actitud de Jesús hacia Judas Iscariote. Aun cuando Judas llega al jardín del Getsemaní para traicionarlo con toda esa turba, con esos soldados, Jesús todavía lo saluda y le dice: amigo, ¿a qué vienes?
Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Judas Iscariote? ¿Cómo llegó a convertirse en el traidor? Bueno, tenemos una pista. Juan en su evangelio nos dice que Judas, como tesorero de los discípulos, solía sustraer de la bolsa común para sus propios gastos. O sea, él sacaba dinero del dinero de los demás, y eso nos indica que él tenía cierto afán, cierto deseo, cierto anhelo por el dinero. Quizás había sido por ese mismo motivo que había seguido a Jesús. Posiblemente él vio a Jesús, este líder tan popular a quien todo el mundo seguía, y dijo: si yo me acerco a él, entonces me puedo hacer rico. Por aquí es que va el futuro de este país. Yo por aquí puedo aprovechar. Pero luego, poco a poco se fue decepcionando. Porque Jesús, en lugar de hablar de conquistar, hablaba de morir. En lugar de hablar de establecer un reino terrenal, hablaba del reino de Dios. En lugar de hablar de riqueza, hablaba de sacrificio. Y entonces por fin Judas decide tratar de rescatar algo de los 3 años que para su pensar había perdido con Jesús, y aprovechar su posición entre los discípulos para entregarlo y sacar aunque sea un poquito de dinero de todo este asunto. Quizás aún así creía o se convenció a sí mismo de que le estaba haciendo un favor a Jesús. Es muy fácil encontrar justificaciones. Él podría haber pensado: no, los líderes no lo van a matar, nada más lo van a sacudir un poquito, y a lo mejor así Jesús se da cuenta de que lo que está diciendo no es práctico. Quizás de esta manera él vuelve a la realidad, y puede ser incluso que Judas mismo se haya justificado con ese pensamiento. Pero al fin Judas decidió traicionar al único hombre bueno que ha existido en toda la historia, a cambio de algunas cuantas monedas de plata. Nosotros estamos tan acostumbrados a pensar en Judas como el demonio en carne, que no nos preguntamos si podríamos llegar a ser como él. A fin de cuentas, ¿cómo empezó la caída de Judas? Me atrevo a decir que empezó cuando él esperó algo de Jesús que Jesús nunca le prometió. Dijo: voy a seguir a Jesús y me hago rico, pero Jesús jamás le dijo: ven y sígueme y te vas a hacer rico. Fue algo que él mismo pensó, pero no fue algo que Jesús le prometió. Y nosotros estamos en peligro cuando empezamos a pensar que vamos a recibir de Jesús cosas que Él no nos ha prometido. Y cuando observo las vidas de personas que se han identificado, vamos a decir, ¿verdad? Solo Dios conoce el corazón. Pero personas que se han identificado como seguidores de Jesús y luego le han dado la espalda y ahora están en contra de Él, muchas veces lo que se ve es que en algún momento tuvieron alguna mala experiencia. A veces un divorcio o un ser querido que fallece inesperadamente, una enfermedad o un problema económico, pero esa crisis les lleva a decir: pero Dios, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y por supuesto, debemos tener cierta compasión hacia las personas, pero ¿cuándo nos ha prometido Dios que si le seguimos nunca nos va a pasar nada de eso? Nunca nos ha prometido eso. Nos ha prometido muchas cosas. Nos ha prometido que va a estar con nosotros. Nos ha prometido la vida eterna. Ha prometido contestar nuestras oraciones y amarnos. Y nos ha prometido muchas cosas. Pero nunca nos ha prometido una vida sin problemas.
Nunca nos ha prometido una vida llena de dinero. Ni siquiera nos ha prometido que si le seguimos nunca vamos a tener problemas familiares. Ahora te voy a decir que las familias más felices que he visto son las familias cristianas, pero no hay garantías. Todavía podemos tener problemas. Entonces, si eso nos llegara a suceder, vamos a decir, no, yo seguí a Jesús porque me iba a dar esto y resulta que no me lo ha dado. Pero es que te lo prometió. O tú mismo te lo imaginas. Esa es la entrada al camino que finalmente llevó a Judas a traicionar a nuestro Señor. El segundo personaje que encontramos en la historia es Pedro. Pedro fue sincero, pero estaba equivocado. Con sinceridad amaba a Jesús, pero no entendía su misión. Él no cometió el error de Judas, no rechazó a Jesús, pero quería defender a Jesús de maneras que Jesús mismo no aprobaba, que no deseaba. Quería defender a Jesús con violencia. Cuando llegaron para arrestarlo, Pedro saca la espada y empieza a atacar. ¿Y qué hace? Le corta la oreja a un pobre sirviente del sumo sacerdote que nada tuvo que ver con toda esta situación. Ahora, en los otros evangelios, sabemos que este siervo, a quien Mateo no le menciona el nombre, pero él se llamaba Malco, y también nos dice que Jesús le sanó la oreja. Pero lo que Mateo quiere que veamos, y por eso nos relata esos detalles, es lo inútil que fue lo que Pedro estaba haciendo. Con mucha valentía trató de defender a su maestro, pero poco después huyó como cobarde junto con los demás discípulos. Pedro amaba a Jesús. No se había decepcionado con él como lo había hecho Judas, pero tampoco había llegado a comprender bien su misión. No comprendía que Jesús había venido para conquistar con el poder del amor y no de las armas. Por eso Jesús le responde: los que a hierro matan, a hierro mueren. Y el evangelio no puede avanzar a punto de espada. En el mundo antiguo como ahora, muchas religiones no cristianas y aún en casos lastimosos, el cristianismo han conquistado por poder militar. El imperio romano que gobernaba en Judea cuando Jesús vivió, a punto de espada, insistían en que la gente reconociera al César, al rey, como un dios. Les obligaban a cierta reacción religiosa, imponían su religión a la fuerza. Y tristemente, cuando llegaron los conquistadores españoles a nuestros países, hicieron algo parecido. Les dijeron a los indígenas: tienen dos opciones, o se hacen cristianos o ya van a ver lo que les va a pasar. Y entonces los pobladores de estas tierras dijeron: está bien, nos hacemos cristianos, pero cristianos de nombre nada más. No hubo una verdadera conversión en sus vidas, porque el evangelio nunca se puede imponer a filo de espada. Y eso fue lo que Pedro no entendía. Estaba tratando de lograr la misión de Jesús, pero sin usar los métodos de Jesús, y eso jamás puede funcionar. Una vez alguien mencionó en broma que podríamos aumentar la asistencia a la iglesia si simplemente regaláramos cerveza en la puerta. Y de seguro aumentaría la asistencia, pero ¿qué estaríamos logrando de esa manera? ¿Estaríamos salvando a la gente o la estaríamos perjudicando? Sería tratar de lograr los medios de Jesús, pero sin usar los métodos de Jesús. Pero es que es mucho más costoso usar los medios de Jesús. El amor, el sacrificio, la paciencia,
Eso cuesta y por eso buscamos un atajo, como Pedro, sacar la espada y cortarle la oreja a alguien. No, eso se hace en un santiamén, pero no se logra nada para el reino de Dios. El tercer personaje que aparece en esta escena es Jesús mismo. Ahora, si tú no supieras cómo termina la historia, si tuvieras que adivinar solamente cuál de los tres iba a salir ganando al final, ¿a cuál escogerías? ¿Al astuto? ¿Al sincero? ¿O al que salió condenado? Seguramente Jesús es la figura más trágica de esta historia. Y si no supiéramos cómo termina todo, diríamos, ay, pobrecito, y no supo defenderse, ay, qué lástima, pero así es el mundo, diríamos nosotros. Y sin embargo, él salió victorioso al final. Él salió ganando. Por eso Jesús nos demuestra el camino a la salvación. Él aceptó su destino, pero no por simple resignación, sino por amor. Él sabía muy bien quién era y a qué había venido. No fue ninguna víctima. Aunque enfrentaba un sistema injusto y malvado, aunque todo lo que hacían las autoridades en su caso fue ilegal, Jesús se entregó porque sabía muy bien en qué terminaría todo eso. Terminó en la salvación de todos los que lo siguen. Nosotros nos unimos a Jesús cuando comprendemos su misión, entramos en su amor y nos comprometemos en vivir como Él vivió. El camino de Jesús no es el camino de la astucia cínica, ni es el camino de la violencia, por más sincera que sea, sino que el camino de Jesús es el camino del amor verdadero. El amor que va más allá de los sentimientos y que se convierte en sacrificio. En ese momento en el jardín, cuando se entregó a las manos de los que habían venido a arrestarlo, Jesús estaba pensando en ti. Él se entregó para poder salvarte a ti. Se entregó para que tu vida pudiera ser transformada por la fe en Él y pudieras tener la esperanza de una vida eterna a su lado. Ahora Él te invita a ti a que te entregues, para que puedas tener esa vida, para que puedas conocerlo y tener ese propósito. Ahora yo te invito a reflexionar. ¿Con quién te identificas en esta historia? ¿A quién te pareces más? ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Estás tratando de salir adelante por tu propia astucia, como lo hizo Judas? ¿O eres una persona sincera, pero simplemente no te has unido a Jesús en su misión? ¿O puedes decir que en realidad eres un seguidor de Jesús porque te estás esforzando por vivir en amor como Él vivió? ¿Ves? Él te muestra el camino, que es la salvación. Es el camino del amor. Jamás seremos Jesús nosotros. Él hizo algo único, pero podemos seguir su ejemplo. Podemos seguirlo a Él, podemos unirnos a su misión, podemos vivir como Él vivió. Podemos sacrificarnos por amor. Podemos buscar el bien de los demás y rechazar la violencia. Jesús nos muestra que ese camino, que es el más extraño para el mundo, es también el camino a la victoria y a la vida eterna. Oremos. Padre, gracias por enviar a tu Hijo para salvarnos. Muéstranos, Señor, nuestro corazón, para que podamos entregar las partes que no te hemos entregado y vivir siguiendo a Jesús. Y es en su nombre que oramos.